Bueno, buenas tardes para todas. Me quedaron algunas por saludar. Y bueno, feliz de estar. Benditas vacaciones que nos dejan venir, porque ahora mi nena arrancó la primaria y bueno, sale tarde de la escuela. Entonces se me complica para estar y uno extraña demasiado. Bueno, hoy nos toca un tema complicadito, que es la paciencia, como ya venimos ahí en la serie del fruto del espíritu. Y antes de arrancar, ahí yo a Nay le pedí que proyectara una presentación. Le voy a pedir a las que tengan celular y celular con conexión a internet, la que no tenga bueno, que entren a una página, capaz que primero la presentación que está el numerito ahí, que entren a una página de internet que se llama mentimeter.com. Ponen así nomás, en el buscador, voy a Google, y ahí pongo mentimeter.com. Y ahí les va a aparecer algo así, que dice, escribe el código para unirte a un Menti, y ahí van a poner ese numerito. A ver si les aparece. Bueno, para la que no tiene puede estar al de cerca alguna ahí. Igual, bueno, es algo rapidito nomás, no se preocupen. Las que están del otro lado de la pantalla también pueden participar. Sí, van a tener que poner ese numerito, dice 4657-458. Sí, todo pegadito. Y ahí ponen acceso ahí en el botoncito al lado y les va a aparecer una preguntita. ¿Salió o complicado? Sí, hay que al aceptar un cartel que aparece así. El cartel azul le dan a aceptar, sí. Sí, esto es como entrar a Facebook en nuestra generación y para atrás. Instagram, todas esas cosas, es más fácil. Mentimeter.com y ponen ese código ahí. Entonces, la que puede, si no, no se preocupen. Entonces, ahí, Nay, sí, te pido para proyectar la presentación ahí. Entonces le va a aparecer una pregunta que dice, paciencia, ¿es sinónimo de...? Entonces ahí cada uno de ustedes con una sola palabra va a tener que poner qué es para ustedes paciencia. No pueden poner paciencia, obviamente, ¿no? Hay que poner una sola palabra que para ustedes represente qué es la paciencia, ¿no? Que signifique lo mismo, o parecido, o bueno, lo más similar. Una sola. Si quieren poner más, que también tiene que ser de a una, entrar como que varias veces, ¿no? Pero no pongan varias ahí, si no, no nos va a salir lo que queremos ver. Paciencia es sinónimo de... Sí, la palabrita y lo mandan, nada más. Si quieren poner otra, porque se les ocurre otra, vuelven a hacer lo mismo y ponen otra. Bien, entonces en esa página nos van a aparecer las respuestas de lo que van a ir poniendo. No se las puse antes para que no se copien. Entonces, ahí nos van a aparecer varias palabras. Las que tienen un tamaño mayor es porque se repitieron más, ¿no? O sea, hay varias de ustedes que piensan que la paciencia es sinónimo de esperar, ¿no? A ver si nos cambia un poquito más, esperamos un minutito. Aguante, ahí se agrandó otra más. Una sola, sí, porque si no después no queda toda la oración ahí, ya se nos va todo. Ahí va. Y ahí tenemos varias, ¿no? Confianza, prueba, amor, fe, paz. Espera ahí, ¿no? Que alguien lo puso distinto, aguante, pero bueno, la que más sobresale ahí, ¿no? Es esperar, ¿no? Muy, muy de la mano con la canción que veníamos cantando.
Y bueno, la mayoría de nosotras tiene como esta concepción de lo que es la paciencia, pero ¿saben qué? A mí me llamó la atención investigar un poquitito el significado y la definición de de dónde viene la palabra paciencia, ¿no? Y miren, dice así, y ahí capaz que ya ponen ahí la enloquezco, ponemos la otra presentación. Dice, la paciencia es la capacidad de soportar dificultades, demoras y sufrimientos sin perder la calma. ¿tá? Y viene del latín de una palabra que es patientia, que significa sufrimiento o perseverancia, ¿no? Y acá va muy de la mano con alguna ahí que se estaba agrandando un poquito más, que es aguante. ¿no? A veces tenemos como, bueno, el esperar ahí, ¿no? Como algo más pasivo, pero la connotación de la definición de paciencia tiene el hecho de soportar, ¿no? Y como dice ahí arriba la definición, soportar dificultades, demoras y sufrimientos sin perder la calma, ¿no? Y en la Biblia aparecen algunos conceptos de paciencia. Vamos a ver que aparecen dos, ¿no? Y hay unas palabras griegas allí, que una es upomone, como esa que aparece ahí, que dice, proviene de dos raíces, que es upo, que significa bajo, y meno, que significa permanecer. O sea, permanecer bajo. ¿Y permanecer bajo qué? En este caso, bajo presión, ¿no? O bajo una carga pesada. Esta palabra griega es la que se le daba a las plantas que están en el desierto, ¿no? Entonces, imagínense todas las condiciones ambientales que esa planta tiene que resistir, los vientos, ¿no? la temperatura, la salinidad, y tiene que permanecer ahí arraigada en ese lugar, ¿no? sin moverse, porque si donde se salga de la arena, ¿no? La quedó ahí la planta, ¿no? Entonces, esta concepción de paciencia está relacionada entonces con la capacidad de poder soportar las situaciones difíciles o las pruebas de la vida, ¿no? Y leía por allí que decía, no es tanto la cualidad que te ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un médico, no es solamente esperar pasivamente, ¿no? Dice, sino es la cualidad que te ayuda a terminar una maratón, ¿no? O sea, todas esas estrategias y todas esas cualidades, ¿no? De que la persona que está corriendo una maratón tiene que lograr y vencer los obstáculos, ¿no? Todo aquello que puede pasar en su cuerpo, el cansancio, ¿no? Todos los obstáculos que puedan aparecer, que le puedan ir frenando, pero esa persona tiene una meta que es llegar a ¿qué? A el final de esa maratón, ¿no? Entonces la paciencia es esa capacidad que le permite al corredor poder llegar a pesar de, ¿no? Pero hay otra concepción que en la Biblia está también, que es otra palabra griega, que es macrotumia. Y acá esta palabra griega viene de macro, que significa largo, y tumo, que significa temperamento. O sea, una duración larga en el temperamento, ¿no? O ser lento para la ira. Y en este caso, esta palabra griega no se refiere tanto a las pruebas o las situaciones difíciles que podamos atravesar, que nos vienen de la vida, sino que acá a esas situaciones difíciles les ponemos nombre, porque acá es soportar y soportar a los demás, ¿no? Entonces, estas dos concepciones, cuando la Biblia a veces menciona la palabra paciencia, que es en nuestro idioma, depende del versículo, es a lo que se está refiriendo, ¿no? Y la idea hoy es poder pensar en estas dos formas, ¿no? Cómo podemos desarrollar, ¿no? este fruto del Espíritu en nuestra vida y que Dios nos permita hacerlo en las situaciones difíciles y las pruebas de la vida, y también soportando y resistiendo a los que nos rodean, ¿no? A los demás. Y por supuesto que estas características van de la mano con lo que es Dios, ¿no? Porque es su Espíritu que va trabajando en nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en soportar, bueno, vamos a ver después cuántas veces Dios nos soporta a nosotros, ¿no? Poder
pasar por alto, ¿no?, tantas cosas que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo, y sin embargo, Él es paciente con nosotros, ¿no? Hay un salmo ahí en el 103:8 que dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Entonces, para poder ver estos dos aspectos de la paciencia, hoy vamos a estar mirando una historia que está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6. Y acá, en este capítulo, aparece en escena el profeta Eliseo, ¿no? Y vamos a ver cómo Eliseo logra desarrollar estos dos tipos de paciencia, y vamos a ver qué ejemplos y qué enseñanzas nos deja para nuestra vida, ¿no? Y vamos allí, Segunda de Reyes 6, 8. Dice: cada vez que el rey de Aram, o Siria, algunas versiones también lo dice, estaba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos o sirios piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, le ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y los siguió a la ciudad de Samaria. Los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean». Entonces el Señor le abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: «¿Los mato, padre mío, los mato?». «Claro que no», contestó Eliseo. «¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo». Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel, ¿no? Entonces acá tenemos al profeta Eliseo, ¿no?, que
obviamente que estaban los enemigos, en este caso de Siria, ¿no? El rey de Siria que estaba armando ahí, ¿no? Todas sus estrategias para poder entrar a la ciudad, pero claro, Dios le revelaba a Eliseo los planes de este rey y se los comentaba al rey de Israel. Entonces, claro, si iban a determinado lugar, el rey de Israel ya sabía, entonces no iban por ese lado, y así pasaba todas las veces que ese rey planeaba, ¿no? Cómo sitiar esa ciudad, ¿no? Entonces, claro, dice, acá yo tengo un espía entre los míos que le están diciendo al rey de Israel dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, claro, dice, no, nosotros no tenemos nada que ver, no le hemos dicho nada, ¿no? Y ahí le dice, no, es Eliseo que le está diciendo al rey las cosas que vos le estás diciendo hasta lo más íntimo, ¿no? Y le comunica ahí. Entonces, claro, este rey, ¿qué es lo que hace? Cuando se entera Eliseo, dice, no, acá hay que liquidar a Eliseo, ¿no? Hay que apresarlo. ¿Y qué es lo que hace ese rey? ¿No? Porque no le llama la atención todo lo que hace, porque en realidad, ¿qué es lo que quiere hacer el rey? Poder capturar ¿a cuántos? A uno, a Eliseo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? ¿No? Dice así, en el 14, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. O sea que para su problema, que era uno solo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Un mundo de ese problema, ¿no? Y utiliza todo su ejército para poder capturar a Eliseo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos acá de Eliseo, ¿no? Vamos a estar analizando varias cosas que están relacionadas con la paciencia, ¿no? Entonces pensaba, bueno, primero vamos a pensar en upomone, o sea, esta capacidad o la paciencia para poder soportar las pruebas, ¿no? Y pensaba que, y leía, ¿no? Que cuando un médico quería poder recibirse en la antigüedad, se tenía que acercar, ¿no? En realidad un estudiante, ¿no? Se tenía que acercar a un médico, pasar tiempo con él, aprender de ese médico y al finalizar ese médico, el mismo que había estado con él, el mismo que había visto lo que había aprendido, le ponía un examen, ¿no? Al final. Entonces, si esta persona salvaba ese examen, ahí le daban ese título de médico, ¿no? Y esa situación, como pasaba con ese médico, pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Y Dios actúa de la misma manera con nosotros. Dios sabe todas aquellas cosas que Él nos viene enseñando, ¿no? Las cosas que vamos aprendiendo. Entonces vas viendo todas aquellas cosas que Él nos ha marcado que cambiemos, aquellas cosas que debemos aprender más de Él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para poder probar y para que nuestra fe pueda crecer más y para poder poner en práctica aquellas cosas que nosotros hemos aprendido? Nos pone estos exámenes, ¿no? O sea, poder poner a prueba estas cosas que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y a eso es lo que nosotros le llamamos pruebas, ¿no? Que para nosotros a veces son súper complejas, pero Dios está atrás de todas esas situaciones, ¿no? Y son situaciones difíciles que sí tenemos que atravesar, pero que a Dios no se le escapa, porque Él sabe lo que aprendimos y como este médico no le iba a poner un examen de cosas que Él no le había enseñado, ¿no? Entonces, el médico le iba a poner situaciones donde sabía que esta persona, este estudiante, la iba a poder salvar, ¿no? Y qué mejor y qué mayor alegría para este médico es que este estudiante realmente le vaya bien, ¿no? Para aquellos que somos docentes, es nuestro interés de que el estudiante le vaya bien, ¿no? Entonces, así es Dios con nosotros, ¿no? No es que es un castigo las situaciones que vivimos. Sí, a veces pasamos por situaciones porque le erramos, ¿no? Y porque vivimos consecuencias de nuestros errores, que son cosas distintas. Pero aquellas pruebas, aquellas situaciones difíciles que provienen de Dios, ¿no? A eso que nosotros le llamamos el nombre de prueba, ¿no? Son estos exámenes, esas situaciones que Dios nos permite pasar para poder aprobar, ¿no? Para poder poner en práctica aquello que hemos aprendido. Y acá Eliseo estaban en una situación difícil, ¿no? Estaban en una prueba. O sea, se venía todo un ejército para poder capturarlo y para poder matarlo, ¿no? Entonces, acá aprendemos algunas cosas de cómo desarrollar upomone, ¿no? Esta paciencia en las pruebas. Primero, perseverar en vez de rendirse,
¿no? Eliseo, primero su siervo se descontrola, ¿no? Porque obvio, cuando sale, ve todo este ejército, dice, Señor mío, ¿qué hacemos? ¿No? Acá, o sea, donde corramos nos van a agarrar. ¿Y qué le dice Eliseo en el 16? No tengas miedo, ¿no? O sea, acá tenemos que, ¿qué? Que resistir, ¿no? Acá tenemos que resistir. Y Eliseo y su siervo mantuvieron la calma y confiaron en Dios cuando fueron rodeados por este ejército, ¿no? Y pensemos en la perspectiva de los dos, o sea, de Eliseo, ¿no? Y del rey de Siria, ¿no? De Aram, como dice esta versión, ¿no? El rey de Siria tenía un solo problema, una sola persona, Eliseo, ¿no? Sin embargo, para él, ¿qué dimensión tomó ese problema? ¿No? Impresionante. Por eso es que manda todo este ejército. Porque con unos pocos soldados ya le iban a agarrar a Eliseo, que no tenía ninguna armadura ni nada que se pudiese defender. O sea, le iban a agarrar. Sin embargo, ¿no? O sea, este rey sobredimensiona esta situación que le pasa, ¿no? Y hace todo lo posible para poder atrapar a Eliseo. Sin embargo, Eliseo, con todos estos problemas que se le vienen, ¿no? Porque todo este ejército, ¿qué hace? Mantiene la calma, ¿no? Y qué enseñanza nos deja para nosotros, ¿no? De estas situaciones que nos toca atravesar, que a veces pueden ser de muchas formas, a veces situaciones familiares, económicas, de enfermedad nuestra o enfermedad de algún ser querido que tengamos que soportar en ese momento. Y Eliseo podría huir, ¿no? Podría haber dicho, bueno, ¿cómo me saco esta situación de encima? ¿No? Y buscar otras estrategias. Sin embargo, se para firme en ese lugar porque sabía quién creía y porque veía más allá. Porque estaba mirando con los ojos de Dios. Porque ¿qué es lo que veía ahí Eliseo y que sabía que había atrás? ¿No? El poder de Dios. Por eso le pide a Dios de que le abra los ojos a su siervo para que pudiese ver lo que Dios era capaz de hacer. Y ahí ve, ¿no? Como vemos en el versículo 17, dice así, el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor estaba llena de caballos y carros de fuego para poder batallar contra ese ejército, ¿no? Entonces Eliseo persevera, no tira la toalla, no se rinde en ese momento por más que no le vino un solo problema. Y a veces nos pasa eso, ¿no? A veces empieza un problema y se nos vienen 50 atrás, ¿no? Sin embargo, Eliseo y ahí su siervo permanecen firmes, ¿no? Y el mayor ejemplo también de paciencia que nosotros tenemos es el ejemplo de Jesús, ¿no? Que en su camino hacia la cruz tuvo que soportar ese sufrimiento. También ya sabía lo que se iba a venir, ¿no? Y ahí en Mateo 26, 37 al 39, Jesús le dice a Dios, ¿no? Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, o sea, sabiendo lo que iba a tener que soportar. Sin embargo, Jesús, sabiendo todo eso, ¿no? Sabiendo el plan que había atrás de Dios, resiste, ¿no? Y sigue adelante, sigue de pie, ¿no? No tira la toalla, no se da por vencido, ¿no? Y esto va de la mano con otro ingrediente que es aceptar en vez de resistirnos, ¿no? Y como decíamos hoy con el tema del examen, cuando uno intenta zafar de un examen, ¿qué va a tener que hacer? Hay que darlo de nuevo, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, si nosotros intentamos subirle a la prueba y es la situación que Dios está utilizando para poder probar nuestra fe, para poder ver y poner en práctica aquello que hemos aprendido, examen que no se da, examen que se da de nuevo, ¿no? Y qué bueno poder pensar en esto, ¿no? O sea, poder aceptar lo que nos pasa, ¿no? Como decía hoy, a veces son cosas que es producto de nuestros errores. Y si metimos la pata, hay que resistir, ¿no? Y seguir adelante. Pero cuando vienen situaciones que provienen de Dios, también debemos aceptar esas situaciones que nos toca atravesar, por más duras que sean. Y no significa que no estemos tristes, no significa que pasemos por situaciones complicadas delante de Dios, porque Jesús mismo lo pasó, ¿no? O sea, mi alma está destrozada de tanta tristeza.
Y Jesús abriendo su corazón delante de Dios, de la situación que tenía que vivir. O sea, emocionalmente estaba complicado sobrellevar esa situación, ¿no? Y que nosotros podamos hacer lo mismo, ¿no? Y a veces nos preocupamos más de lo que realmente nos tenemos que preocupar, ¿no? A veces pensamos, bueno, pero si yo no hubiese dicho tal cosa, quizás esto no hubiese pasado, ¿no? O si si fulanito no hubiese venido en este momento, y ahí, ¿no? Nos vuela la cabeza con todas las situaciones de intentar cambiar algo que ya no lo podemos cambiar, ¿no? Porque si pasó así, es porque Dios permitió que pasara así, ¿no? No hay otra opción para que pasara de una forma distinta. Entonces a veces nos preocupamos y nuestra mente está a mil, ¿no? Y súper estresada porque intenta buscar todas las opciones para intentar zafar de esa situación, cuando Dios quiere que aceptemos esa situación que nos toca vivir y que pongamos a prueba aquello que hemos aprendido, ¿no? Y nuestro cuerpo no está preparado para la preocupación, ¿no? Cuando nosotros estamos estresadas, cuando nosotros estamos muy preocupadas, el cuerpo entra en estado de alerta, ¿no? Y nos prepara para una situación de peligro o de huida, como una situación en peligro de muerte, porque nuestro cerebro nos prepara de esa forma, cuando en realidad no lo es, ¿no? Y claro, estamos tan tensas y por tanto tiempo que el cuerpo mismo empieza a pasar factura, ¿no? Y ahí ¿qué empieza a pasar? Y nos empieza a doler la cabeza, y no podemos dormir, y nos empieza, como en mi caso, a dar crisis de asma, que no la podemos controlar, ¿no? Y cada una seguro, ¿no? Tiene un cuento para esta situación de cómo el cuerpo reacciona ante el estrés y ante la preocupación, cuando muchas veces deberíamos, ¿no? bajar la pelota al piso y poder aceptar lo que nos está pasando y ver qué es lo que Dios quiere a través de esas pruebas que nos toca atravesar, ¿no? Una psiquiatra decía, el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden, ¿no? O sea, o no suceden o no la vamos a poder cambiar, ¿no? Y dice, y esos pensamientos tienen un impacto directo en nuestra salud, ¿no? O sea, no solo nos destroza emocionalmente, sino que nuestro cuerpo a nivel físico también empieza a pasar factura, ¿no? Entonces, qué importante que podamos ser como Eliseo y este siervo que se pararon frente a esta situación. Y va de la mano con este otro punto, que es confiar en vez de dudar, ¿no? Saber que Dios está atrás de todas las situaciones y que tiene un plan atrás de cada una de las cosas que nos pasa, ¿no? Eliseo confió que Dios tenía el control y mostró a su siervo el ejército celestial que los protegía, ¿no? Y también esto lo podemos ver en Jesús, ¿no? Jesús sabía, y ya le había dicho antes a sus discípulos, dice, es necesario que esto acontezca, ¿no? Y sabía que era el plan de Dios, de que esa situación la tenía que pasar. Entonces confía porque sabía que era el plan de Dios, ¿no? De que atravesara esa situación. Y bueno, y va de la mano con todo lo que desde el inicio de la reunión, ¿no? Las promesas que tenemos ahí, y qué importante poder tener en nuestra vida las promesas, ¿no? Y esto va de la mano con una comunión con Dios, ¿no? No puedo permitir que el Espíritu desarrolle esta característica si no permito, ¿no? que el Espíritu crezca en mi vida, que se desarrolle, que permitir esa comunión con Dios cercana para que esto se pueda desarrollar. No me puedo acordar de promesas si no las leo, si no las conozco, ¿no? Entonces, qué importante poder saber esto, ¿no? Y confiar también de que aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Y si aún no lo has hecho, hoy te animo a que lo hagas, ¿no? A que puedas tomar esta decisión de entregar tu corazón a Jesús, ¿no? Y confiar que somos parte de un cuerpo, confiar que somos parte de una familia y saber que estamos para apoyarnos, ¿no? Ahí hay varios versículos que no lo voy a leer por el tiempo, pero conocemos ese versículo de Eclesiastés, ¿no? Mejores son dos que uno. Porque si yo me caigo, no va a estar el otro ahí para levantarme. Entonces, qué bueno poder compartir con los hermanos las angustias por las que pasamos, ¿no? Si Jesús pudo abrir el corazón delante de Dios y decir que su alma estaba destrozada, ¿no? Que estaba súper triste, ¿cuánto más nosotras? ¿No?
podamos mostrar nuestro corazón vulnerable, ¿no? A veces creamos como una barrera de que, bueno, los demás piensen que está todo bien, ¿no? Y que no necesito ayuda de nadie. Entonces, bueno, qué bueno poder tener esta actitud, ¿no? Confiar en vez de dudar. Y esto de la comunión también va con el otro punto, que es invocar en vez de enfrentar los problemas solo, ¿no? Eliseo, ¿a quién recurre? Recurre a Dios, ¿no? Y cuando su siervo tiene miedo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí, ¿no? Y dice, Señor, mostrale, ¿no? Tu poder, mostrale lo que vos vas a hacer, mostrale lo que ya estás haciendo con este ejército, ¿no? Y ahí es que él abre sus ojos y ve, ¿no? Y Jesús también oró, como veíamos recién, ¿no? Para poder cumplir con fortaleza el propósito de Dios, ¿no? Y poder afrontar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, en estas características de Upomone, que podríamos desarrollar mucho tiempo más, ¿no? Pero cosas para poder quedarnos con nuestra vida, ¿no? En nuestra vida. En esas pruebas, en esas situaciones que debemos atravesar, debemos perseverar en vez de rendirnos, aceptar en vez de resistirnos, confiar en vez de dudar e invocar en vez de enfrentar los problemas solas, ¿no? Saber que Dios está allí junto a nosotras. Y lo otro, el otro aspecto de la paciencia es macrotumia, ¿no? Como decíamos, la paciencia con las personas o la paciencia hacia los demás. Y en esta historia también lo vemos, ¿no? Porque cuando viene todo el ejército, ¿no? hacia Eliseo para poder apresarlo, Eliseo ora, ¿no? allí y le pide que queden ciegos, que no puedan ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice, no, pero ustedes están en una ciudad equivocada, vengan que yo los guío. Entonces lo lleva a Samaria, donde estaba, ¿quién? El rey de Israel. Entonces, claro, cuando el rey de Israel ve esta situación, ¿no? Y ahí ellos abren los ojos y se dan cuenta de que están en otra ciudad, ¿no? Y en la ciudad enemiga, dice, bueno, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Y acá, en esta... ¿Para qué? Perdón. Entonces, cuando llega este ejército, el rey de Israel le dice, los mato. O sea, es la situación, ¿no? ideal acá para poder matar a todos nuestros enemigos. Sin embargo, Eliseo, que le dice, no los mates. Y no solo no los mates, sino que le hacen ahí. Le hacen todo un banquete a sus enemigos, ¿no? Y dice que después de todo ese banquete, ellos regresan a su ciudad y se mantuvieron lejos de Israel por un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de Eliseo y obviamente de Jesús, que es nuestro mayor ejemplo en relación a todo, ¿no? Pero en este caso la paciencia que estamos conversando? Y primero, ingredientes para desarrollar la paciencia con los demás, ¿no? Primero, esperar en vez de desistir, ¿no? Los enemigos, ¿qué quieren hacer? Matarlo a Eliseo, ¿no? Sin embargo, Eliseo espera un cambio de actitud, ¿no? O sea, con su accionar ahí, ¿no? Con esto de no matarlos, con hacerle un banquete, ¿no? Espera a que la situación cambie, ¿no? Obviamente confiando de que Dios estaba al control de toda la situación, ¿no? Pero pudiendo destruir a sus enemigos, tiene compasión y espera que esa compasión haga cambiar su actitud, ¿no? Y Jesús igual, ¿no? O sea, ¿cuántas veces mantuvo la esperanza con los discípulos a pesar de las fallas, sabiendo que podían seguir creyendo más y que podían cambiar algunas de sus actitudes, ¿no? Entonces muchas veces estamos cerca, ¿no? de personas en nuestra familia, en nuestro trabajo, que bueno, que son complicadas, ¿no? Que está complicado a veces convivir, ¿no? Pero qué bueno saber que cuando una persona conoce a Cristo, Dios hace las cosas a nuevo,
¿no? Y ahí tenemos el versículo de 2 Corintios, ¿no? O sea, cuando uno conoce a Cristo, Dios nos hace nuevas criaturas, ¿no? Entonces, tenemos la esperanza de que esas actitudes que determinadas personas que nos rodean a veces pueden tener, si conocieran a Cristo y si comprometieran con Él, seguramente cambiarían, ¿no? Entonces, antes de desistir, antes de tirar la toalla, antes de decir, esta persona está perdida, mejor estar lejos, mejor, ¿no? Qué bueno poder acercarles a Cristo y esperar en vez de desistir, ¿no? Así como hizo Jesús y así como hace Dios con nosotros, ¿no? A veces nos olvidamos de todas nuestras fallas, a veces nos olvidamos de todas nuestras actitudes y las cosas que nosotros hacemos con los demás y bueno, decimos, no. O sea, estas actitudes no las resisto, esto no lo soporto, esto no, entonces corto todo el vínculo con esa persona, ¿no? Y es difícil, ¿eh? O sea, uno está hablando de esto, pero yo no soy ejemplo de nada relacionado a la paciencia, ¿no? Y estoy acá igual que ustedes, aprendiendo todas estas cosas que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Y el hecho de poder practicar la paciencia no es hacerlo más fácil, ¿no? Porque lo más fácil, siempre que, bueno, si una persona me trata mal, bueno, responder de la misma forma, porque es lo que está en nuestra naturaleza y lo que primero nos va a salir, ¿no? Ahora, ser paciente requiere una actitud, ¿no? Requiere querer hacer lo que Dios quiere, ¿no? Porque nuestra mente seguro no va a querer, ¿no? Entonces, así como Eliseo, así como Jesús, poder esperar y no tirar la toalla con las personas, ¿no? Sabiendo de que Dios puede cambiar, así como nos cambió a nosotros y nos sigue cambiando, ¿no? Otra actitud que va de la mano también, que con esto que decía, es la neutralidad en vez de reaccionar con la ira, ¿no? Después vamos a ver otros frutos, otra parte del fruto del Espíritu, ¿no? Que requiere hacer, ¿no? O sea, parte del poder hacer con los demás, ¿no? Pero en el caso de la paciencia es no hacer nada, ¿no? Es en todas aquellas situaciones que uno fuese a explotar, en todas aquellas situaciones que impulsivamente vamos a actuar o vamos a responder, es no hacer nada, ¿no? Entonces ahí dice neutralidad, ¿no? O sea, frenarnos en vez de reaccionar con ira, ¿no? Como decíamos, Eliseo podía, y el rey también, haberlos matado a todos sus enemigos. Sin embargo, actúan con bondad, actúan con misericordia, ¿no? Pensaba también en Jesús cuando fue traicionado por Judas, ¿no? O sea, ella sabía que Judas lo iba a traicionar y ya sabía de todas las veces que había compartido con él, ¿no? Y cuando viene, ¿no? Cuando vienen a apresarlo a Jesús, que él le va a dar un beso para poder señalar quién era Jesús, ¿no? Y le dice, bueno, amigo, ¿a qué vienes? O sea, esa actitud de Jesús, ¿no? Totalmente contrario a como seguro nosotras muchas veces reaccionamos, ¿no? Lo que nos sale en las situaciones injustas, lo que nos sale en las situaciones complicadas, muchas veces es reaccionar de esta forma, ¿no? Reaccionar con ira, reaccionar con enojo y bueno, nos cuesta mucho, ¿no? Poder mejorar esta situación, ¿no? Mantener la calma y no reaccionar impulsivamente ante quienes nos provocan, ¿no? Otra actitud ahí que podemos tener, que podemos ver del Eliseo, es comprender en vez de juzgar rápidamente, ¿no? A veces hay situaciones que las personas actúan con nosotros de determinada manera, pero a veces hay cosas atrás, ¿no? Que si uno se detiene a pensar, bueno, pero ¿por qué responde así? ¿No? O ¿por qué dijo esto? Y a veces hay enfermedades, a veces son personas dolidas, a veces son situaciones complejas que la otra persona, que no se justifica, ¿no? Pero a veces son situaciones complejas que la otra persona tiene que atravesar, que si uno responde de la misma manera, estamos actuando igual, ¿no? Porque estamos actuando con pecado de la misma forma que quizás esa persona lo está haciendo con nosotros. Entonces, a veces está bueno pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a esa otra persona y por qué actúa así? ¿No? En este caso, Eliseo sabía que todos estos soldados estaban bajo órdenes del rey, ¿no? O sea,
no les quedaba otra que obedecer al rey y tener que ir, ¿no?, a ese lugar. Sin embargo, ellos participan del banquete, ¿no? Entonces, Eliseo sabía en este caso y comprendía por qué los soldados sirios actuaban de esta forma, ¿no? Por qué los querían atrapar. Y sin embargo muestra ante esta situación, como decíamos, misericordia, ¿no? Pensaba también en Jesús, ¿no?, cuando lo van a crucificar, que ora, ¿no?, a Dios y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y bueno, dentro de muchas personas que a veces nos intentan hacer daño, hay personas que no conocen a Cristo. Entonces, si no conocen a Cristo, no podemos esperar de que sus actitudes sean buenas, ¿no? De que puedan tener algún remordimiento por lo que están haciendo, por lo que están diciendo, si no conocen a Cristo, ¿no? Entonces, no puedo pretender arreglar esas actitudes o querer de que la persona actúe de otra forma, sino que primero esa persona tiene que conocer a Cristo para que Dios transforme su vida, su carácter, su forma de hablar, ¿no?, como lo hace con nosotros, ¿no? Y otra, entonces, intentar entender las razones detrás, ¿no?, del comportamiento de los demás. Y las últimas dos cositas: primero, interceder en vez de guardar rencor, ¿no? Eliseo sabía el poder de Dios y conocía, cuando le muestra ahí a su siervo todo ese ejército, ¿no?, celestial que Dios tenía. Sabía que Dios los podía destruir en ese momento, ¿no? Sin embargo, las oraciones de Eliseo cuando intercede, ¿no?, es para guiar a ese ejército para que vayan a esa ciudad de Samaria y ahí ofrecerles el banquete, ¿no? O sea, que ninguno esperaba esa situación, ¿no? Y Jesús también, ¿no?, como veíamos recién, intercede por aquellos que le crucificaron, pidiendo a Dios que los perdonara, ¿no? Y bueno, en otros versículos, ahí Mateo 5:44, ¿no?, que después podemos leer, si quieren después les paso ahí todos los versículos, pero bueno, o sea, Dios en su palabra nos manda de que oremos por nuestros enemigos, y dentro de nuestros enemigos están todas estas personas que muchas veces nos irritan, nos ponen mal, ¿no?, hacen cosas que realmente nos duelen y nos hacen daño, ¿no? Entonces, qué importante poder presentárselos a Dios, ¿no?, y que Dios obre en sus vidas, poder desearles, como dice Eliseo acá, el bien, ¿no? Porque cuando uno actúa de otra forma, eso impacta, ¿no? O sea, la persona que a veces nos critica, la persona que a veces nos habla mal, la persona que viene para hacernos daño, lo que espera es que nosotros respondamos de la misma forma, ¿no? Porque lo que intenta es que nos enojemos, lo que intenta es que nos sintamos mal. Ahora, cuando nuestra actitud es distinta, ¿no?, cuando está ahí esa paciencia, soportando esa situación, ¿no?, y nuestro corazón inclinándose a Dios, orando en esa situación, ¿no?, esa actitud impacta la vida de los demás, ¿no? Y ahí Dios puede utilizar esa situación para que esa persona se cuestione, ¿y por qué?, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona se mantiene así? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué es distinta?, ¿no? Y bueno, que Dios obre en su corazón para que pueda entregar su vida a Él, ¿no?, a través de nuestra actitud. Y bueno, el último punto es la amabilidad en vez de responder con dureza, ¿no? O sea, acá vemos algo inesperado. O sea, Eliseo le dice al rey que prepare un banquete para estos soldados, ¿no? Si bien acá ya nos vamos para la otra parte, ¿no?, del fruto del Espíritu, porque están, ¿no?, muchos relacionados entre sí, no es que están aislados, pero tampoco es no hacer nada y quedarme ahí, ¿no?, y que la vida pase, ¿no?, sino poder tener esta actitud distinta, como la tuvo Eliseo, como la tuvo Jesús, ¿no? Pensaba con Pedro cuando le negó, ¿no? Y sin embargo después, cuando él habla con él, cuando le dice si le ama, ¿no?, esa actitud amable que tuvo Jesús con Pedro, es de ejemplo para nosotros, ¿no? Qué bueno que podamos tener esta actitud, ¿no?, de poder tratar a los demás con amabilidad, incluso
cuando nos irriten. Y a veces en las cosas cotidianas, ¿no? Uno piensa en nuestros familiares más cercanos, en las cosas comunes de la vida, ¿no? Que a veces una se enloquece, ¿no? Y ya entramos a alarmar porque es lo que nos sale, ¿no? Y nos irritamos y nos molesta porque esto quedó acá, esto no va allá, ¿no? Y porque están a los gritos, y porque no tienen que estar, y los vecinos, y ahí se entran a sumar a veces problemas, ¿no? Y entramos, como decíamos hoy en principio, a sobredimensionar las situaciones y explotamos, ¿no? Y explotamos y empezamos a tratar mal a todo el mundo, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos tener estas actitudes en nuestra vida que son parte de la paciencia, ¿no? Así que, entonces, tenemos muchas cosas, ¿no? Para poder llevarnos y para poder seguir pensando juntas. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes, ¿no? Para poder desarrollar la paciencia en nuestra vida, ¿no? En estos dos aspectos que veíamos que la Biblia nos marca, ¿no? En la paciencia para soportar las pruebas y la paciencia para soportar a los demás. Entonces ahí en la última diapo tenemos perseverar en vez de rendirnos, aceptar en vez de resistirnos, confiar en vez de dudar, invocar a Dios en vez de enfrentar los problemas sola, esperar en vez de desistir, ¿no? La neutralidad, buscar la neutralidad en vez de reaccionar con ira, comprender qué es lo que pasa atrás en vez de juzgar rápidamente, interceder en vez de guardar rencor y buscar la amabilidad en vez de responder con rudeza, ¿no? Y si vamos ahí a Santiago 1:4, bueno, desde el 2, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para gozarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, como pensamos hoy en ese examen que Dios nos pone, ¿no? La paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada, ¿no? Como decía Ale hoy al principio, nos falta mucho, ¿no? Para poder lograr todo esto en nuestra vida, pero qué desafío que tenemos, ¿no? De poder obedecer a Dios y poder desarrollar esta parte del fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por hacernos pensar en estas cosas sencillas que a todas nos pasan, Señor. Seguro cada una de nosotras está atravesando por situaciones complejas que a veces nos sacan de eje, que a veces nos preocupan demasiado, que hasta incluso quizás nuestro cuerpo empieza a pasar factura por todo el estrés que nos consumen, por todas aquellas situaciones que a veces de las cuales queremos huir. Pero ayúdanos, Señor, a poder soportar, a poder aplicar la paciencia, Señor, a poder resistir las pruebas como Jesús lo hizo en el momento de la cruz y por amor a nosotros, Señor. Que podamos salir victoriosos, que podamos ser resilientes, que podamos salir adelante de esas situaciones complicadas, Señor, y que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe crezca, que nuestro conocimiento y relación contigo puedan crecer aún más. Ayúdanos también en poder soportar a los que nos rodean, en aquellas situaciones injustas, aquellas situaciones que quizás nos tocan vivir con familiares, con personas de trabajo, bueno, distintos ámbitos, o mismo dentro de la iglesia, Señor. Y bueno, ayúdanos a poder tener buenas actitudes con los demás, poder marcar la diferencia, poder resistir, poder ser amables con los otros, Señor, y bueno, poder cultivar la relación contigo, poder buscarte en oración como hacía Eliseo, como hacía Jesús, Señor, que bueno, que también es nuestro mayor ejemplo a seguir, que tú sigas obrando en nuestros corazones, que tú sigas mostrándonos qué es lo que debemos cambiar y cómo debemos mejorar para poder crecer en tus cosas, para poder disfrutar de poder tener una relación contigo y de tus planes, pero también poder ser de bendición a otros, Señor, y alcanzar a que otros te puedan conocer.
Oramos y bueno, gracias por este tiempo y por cada una de las que está hoy aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.